Me llamo Katia Dawi, tengo 41 años, soy peruana, limeña y soy escritora. Fuente de letra Palatino Linotype, porque me gusta muchísimo que parezca tipografía de máquina de escribir, pero le hago a la computadora un zoom muy grande, tipo hasta 200, porque soy medio corta de vista, así que esa letra en ese tamaño, me encanta. Voy a recomendar 3 libros escritos por mujeres. 2 son peruanas. Una de ellas es Claudia Ulloa Donoso, tiene un libro muy lindo que se llama Pajarito. Es una edición chilena editada por Libros del Laurel. Y es un libro muy interesante porque vemos todo el potencial de Claudia allí para jugar con el lenguaje, también con elementos de fantasía. Son cuentos muy breves, casi microcuentos, no todos son microcuentos, pero que te generan muchísimo misterio y muchísima empatía hacia la vida, hacia las personas y lo que les acontece, sobre la vida cotidiana. Otro libro de una peruana que me encanta es Crisis, guardo el de Claudia, Crisis Respiratoria de Susan Noltinius. Es la familia puesta en crisis justamente, y tiene un cuento genial que sucede en Guatemala sobre una hija enfrentada a su padre y una mano que ingresa a una licuadora encendida. Bueno, de eso va Crisis Respiratoria. Y otro libro que a mí me encanta, es que yo tuve la suerte de antologar, es Cómo saber si respiro, de la española Marina Pérez-Agua. Es una antología infrecuente porque es peruana, y Peso Pluma, la editorial peruana que la formó, eligió los 2 libros de cuentos que ella tiene publicados a la fecha, que son Criaturas Abisales y Leche. Y con esos 2 libros hicimos Cómo saber si respiro. Es una autora del extrañamiento, del asombro, una autora que lo confronta todo, lenguaje, relaciones. Tiene un cuento que se llama Miotauro, que es buenísimo, y Leche también. Yo recomiendo estas 3 autoras, así poniendo la mano en la encomienda. Sí, porque quería contar cuántos animales. Era para un ensayo sobre el animal como contraseña en la escritura de Watanabe. Entonces, en esta antología, que es editada por una editorial venezolana que ya no existe, tengo entendido, que se llama Monte Ávila, aquí conté que habían montones de animales, sobre todo perros. Creo que los perros estaban 17 veces y luego seguían los pájaros. Que es muy, muy interesante eso en la escritura de Watanabe, porque te recuerda lo que está en la tierra y también lo aéreo y el tránsito intermedio, como en ese poema tan hermoso que se llama La Oruga. También el tema de los peces está ahí, ¿no? Recordando su infancia en Laredo, cuando pescaba, él no dice pescaba, yo cazaba cangrejos, camarones con mis padres, ¿no? Con mi padre en el río, en Laredo. Entonces, este tema marítimo, acuático, submarino, también está en su escritura. El verso que me acompaña siempre es uno de Cesare Pavese, del libro Poemas Inéditos, Poemas Elegidos, y que lo usé de epígrafe en mi último libro porque me encanta, y es: tiene el muchacho un modo de irse de la casa,
que quien se queda sabe que es vano intentar nada. Y me encanta porque resume un poco cierta filosofía de vida que yo tengo, de escritura, que es que una vez que te vas, no hay que mirar atrás con lamento, porque simplemente el movimiento y el cambio, de alguna manera, te van a hacer bien, aunque en ese momento no sepas por qué ni para qué. I got myself a leather jacket. All my life. Estoy releyendo la trilogía de Auschwitz. A mí lo que me encanta de este libro, y es un libro al que vuelvo siempre, es porque está narrado sin ningún tipo de rencor. Primo Levi es un sobreviviente de Auschwitz. Él no fue deportado hacia las marchas de la muerte porque le dio disentería y fue una de las 1000 personas que sobrevivieron en las camas cuando el campo fue liberado por los rusos el 27 de enero del 45. Esta es una trilogía, se llama Si esto es un hombre, es la primera parte, luego viene La tregua y luego Los hundidos y los salvados. Justamente acá, en el libro, cuando comienza el libro, Primo Levi justifica este libro diciendo nada de lo que está escrito aquí es inventado, lo que significa que va a dar testimonio. Y él tiene una frase que se llama, dice algo así como habrá muchos individuos o pueblos que piensen más o menos conscientemente que todo extranjero es un enemigo. Y él explica cómo este pensamiento termina en un campo de concentración. ¿Y por qué sobrevive? ¿Por qué sobrevive Primo Levi? Porque él se da cuenta que él es un privilegiado. Él se da cuenta muy rápidamente que tiene que usar lo poco que sabe de alemán o de yiddish. Él se da cuenta que tiene que ponerse al último en la cola para la sopa, porque los primeros que están en la fila solamente tomarán agua. Él se da cuenta que al final queda la comida, lo que importa quedan las proteínas. Se da cuenta que lo más importante son los zapatos. Muchos no prestaban atención a la urgencia de tener buenos zapatos con tablones de madera cosidos, porque había nieve. Entonces, él decía, sin zapatos tú no puedes ir a buscar comida, lo que más importa son los zapatos. Y él se salva porque lo eligen como químico para trabajar en estas fábricas de carbón. Y recordemos que Auschwitz no es un campo de concentración, eran 41 campos de concentración. Entonces él nos da una dimensión profunda de esta tragedia, lo que significaba ser un deportado, alguien que no tiene pasaporte, alguien que no puede hablar su idioma, y que ve a los musulmanes, ¿no? Que los musulmanes son los que ya no tienen posibilidad de sobrevivir a la tragedia. Es un libro sobre sobrevivir en el horror absoluto. Y él también se da cuenta de algo importantísimo, y es el hecho por el cual se suicidan 500 de los 1000 que sobreviven, y es la gran pesadilla de Auschwitz era, si yo salgo de aquí, ¿quién me va a creer que esto realmente ocurrió? Es un libro importantísimo, vigente para entender el horror que nos persigue, y es cómo permitimos que murieran 7 millones de personas, cómo permitimos Hiroshima, cómo permitimos Nagasaki, cómo actualmente permitimos Siria, cómo permitimos Venezuela y la grave crisis humanitaria que vive África en estos momentos con ese cementerio espantoso llamado Mediterráneo. Entonces yo leo este libro para nunca olvidar tampoco lo que pasó en nuestro país en los años de violencia política. Por eso leo este libro. Absolutamente ningún libro pirata, ni uno, porque respeto demasiado a los autores y sé lo que cuesta hacer un libro. Sé que son 2 años de un trabajo terrible, o 4, 5, 8, como para robar por ahí. Pero sí leo en Kindle, por ejemplo, pero no pirata, no podría. I got myself
leather jacket. All my life I wanted one. I got myself a leather jacket. You know, all my life I dreamed of having one. I never thought I could, never thought I should, but now take a look at me in all my leather-clad glory.